A continuación pasaremos a resolver otro pórtico isostático con las características y cargas del que ustedes están observando este momento en la pantalla. Ahí tenemos es un pórtico de un tramo que tiene una columna más alta y esa columna a su vez tiene un voladizo. Tanto la viga CD como el voladizo EF están sometidos a cargas uniformemente distribuidas, pero esas cargas difieren sustancialmente. La carga en la viga CD es una carga perpendicular al eje longitudinal de la viga, mientras que la carga sobre el voladizo EF es una carga gravitacional, una carga absolutamente vertical. Además tenemos dos cargas a nivel de los nodos C y E de 1.5 toneladas sobre el nodo C y de 1 tonelada sobre el nodo E. Y debemos nosotros construir los diagramas de normal, cortante y momento. Las medidas están en metros. Hacemos pues a cumplir estableciendo en un principio la estabilidad y la determinación del pórtico. M minúscula o B labial es igual a 4, es decir, el número de barras que tiene el pórtico. Esas barras son la primera AC, la segunda BD, la tercera CD y la cuarta CE. Debe recordarse que los voladizos no se consideran barras. Entonces este pórtico tiene 4 barras. R, número de reacciones. Al tener un apoyo móvil y un apoyo fijo, tenemos 3 reacciones. Nudos. ¿Cuántos nudos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 nodos. Ecuaciones de condición, ninguna. Y veamos cómo se cumple la relación para determinar la estabilidad del pórtico. 3B más R es igual a 15. 3J más E sub C es igual a 15. Entonces se cumple que 3B más R es igual a 3J más E sub C. Entonces estamos ante la presencia de un pórtico estáticamente determinado. Calculemos reacciones. Voy a tener una reacción vertical en A sub Y. Tengo los ángulos de inclinación alfa y beta, alfa para la viga CD y beta para la viga para el tramo de voladizo EF. Y tengo la reacción, las componentes de reacción en el nodo B, B sub Y y B sub X. Tengo la resultante perfectamente vertical sobre el voladizo y tengo la resultante inclinada, es decir, perpendicular al eje longitudinal sobre la viga CD. Los valores se han determinado tal como se puede observar en la pizarra. La resultante de la carga distribuida sobre la viga CD tiene sus componentes, una vertical y una horizontal, con los valores que se acaba de mostrar en la pantalla. La inclinación de los elementos, el seno de alfa es 1 sobre 6.083, el coseno 6 sobre 6.083, el seno de beta 0.5 sobre 3.0414 y coseno de beta 3 sobre 3.0414. Los ángulos son iguales, simplemente aquí estamos estableciendo las relaciones de los valores conocidos. ¿Por qué son iguales? Porque en el caso de alfa, la hipotenusa vale 6 y en el caso de el ángulo beta, la hipotenusa vale 3. Perdón, no es la hipotenusa, sino el
el cateto horizontal, el cateto adyacente. En ambos casos, el cateto adyacente, 6 y 3 metros. Y la diferencia de altura, el cateto opuesto, para CD vale 1 y para EF vale 0.5, es decir, las proporciones son exactamente las mismas, los ángulos son iguales. Hacemos la sumatoria de fuerzas en X, determinamos que Bx es igual a 1 tonelada con la dirección que nosotros habíamos asumido, está correcta. Continuamos la sumatoria de momentos con respecto a B, hacemos trabajar y analizamos los momentos que producen cada una de las fuerzas A sub Y, la carga horizontal de 1.5 toneladas, la carga horizontal de 1 tonelada, la carga vertical resultante de la carga uniforme sobre el voladizo, la carga vertical y la carga horizontal resultantes de la carga uniformemente distribuida que actúa sobre la viga, y obtenemos que el valor para A sub Y es el que aparece en la pantalla. Hacemos por último la sumatoria de fuerzas en Y, aplicamos los valores obtenidos y determinamos el valor para B sub Y. Hacemos una sumatoria de momentos con respecto al nodo A y obtenemos que la sumatoria de momentos que nos debería dar 0 da 0.210 milésimos. Negativo. Por decimales, hay valores decimales en estas dos resultantes que son valores periódicos, entonces no tenemos un resultado exacto, pero tenemos una buena aproximación. En esta comprobación. Pasamos entonces a analizar ya el pórtico a través del método de las secciones y vamos a establecer una primera sección para la columna AC, la sección 1.1 con un dominio entre 0 y 5. Mostramos un esquema del pórtico y mostramos dónde vamos a hacer las secciones. Tenemos las secciones 1 y 2 en las columnas, la sección 3 en la viga CD, la sección 4 en la columna CE y una sección 5 en el voladizo. Entonces procedemos con el análisis de la sección 1 en la columna AC. Hacemos nuestro corte respectivo, vemos todas las fuerzas que actúan sobre el elemento analizado en la sección y tenemos la reacción vertical en el apoyo, que actúa a una distancia que hemos llamado x sub 1. Tenemos el respectivo corte, la normal y el momento, todos con el subíndice 1 porque estamos hablando de la primera sección o la sección 1.1. Aplicamos las ecuaciones de la estática para la sumatoria de fuerzas horizontales, para la sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de momentos, y obtenemos los valores cortante y momento 0, y la normal sí tiene un valor de 4.1667 hacia abajo, lo cual nos demuestra que la columna AC trabaja a compresión. Vamos a hacer los correspondientes diagramas de barra. Dibujamos primero la barra con todas las fuerzas determinadas que actúan sobre ella y son las que estamos viendo. Solamente en este caso para la columna AC tenemos fuerza normal. Pasamos a graficar la normal. Es un valor negativo, obvio, estamos en compresión. Continuamos hacia el cortante, donde no tenemos ningún valor para el cortante. Y luego pasamos al momento donde tampoco tenemos valores para esta columna. Y allí están los diagramas para la primera de las barras, la barra AC, que tendrá una prolongación posterior en el nodo C. Ese nodo C que será de vital importancia para nosotros por
la manera como llegaremos hasta él. Luego pasamos a analizar la sección 2.2. En esta sección, que la podemos observar aquí en el pórtico esquemático, vamos a analizar entre B y D, cuando el dominio para X es de 0 a 4. En la sección, ya ha hecho el corte respectivo, sabiendo que actúa B sub Y y B sub X, ambas a una distancia de x2, y tenemos en la sección pues valor del cortante, la normal y el momento m sub 2 con la convención conocida. En este caso nuestro análisis es como si estuviéramos analizando de derecha a izquierda y por ende el momento, su convención es que sea horario. Hacemos la sumatoria de momentos con respecto a la sección 2.2, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X nos da que B sub 2 menos 1 es igual a 0, por ende vamos a tener que B sub 2 es igual a 1 tonelada. La sumatoria de fuerzas en Y nos produce esta información, que N sub 2 es igual a menos 6.3333, y la sumatoria de momentos me dice que el momento es función de X, por ende es una línea, una expresión, una función de primer grado, una línea inclinada. Cuando X vale 0, M2 vale 0, y cuando X2 vale 4, que es el máximo valor que puede tener, M sub 2 vale menos 4, con sus correspondientes unidades. Hacemos los diagramas de barra. Primero colocamos las fuerzas en los extremos de las barras como se ha determinado, las reacciones en el punto B, la fuerza cortante y la fuerza normal en D, lo mismo que el momento, y pasamos a hacer los respectivos diagramas. El diagrama de normal, que es constante, un valor de 6.3333 positivo. Luego pasamos al diagrama de cortante. En el diagrama de cortante tenemos asimismo, empezando en B, un valor de 1 negativo. Subimos porque es un valor constante a lo largo de toda la sección. Cerramos en el nodo D y tenemos un valor positivo. Luego llegamos a la expresión del momento. El momento en B es 0, tenemos un apoyo fijo allí, pero en D sí tenemos un valor para momento, un valor de 4 toneladas metros, ya determinado. Es un valor de primer grado y es negativo, es decir que está traccionando fibra interior. A continuación de la columna BD viene el nodo D, que aquí lo estamos presentando con los correspondientes valores de las fuerzas que actúan sobre él. Pasamos ahora a un análisis detenido del nodo D. Ya tenemos estas fuerzas que actúan y que por correspondencia, por equilibrio, en el extremo hacia la viga DC, sus reacciones van a ser las que tenemos aquí: 6.33.3 hacia abajo, 1 tonelada hacia la derecha, un momento antihorario de 4 toneladas metro y el correspondiente ángulo de inclinación. Se ha dibujado aquí las correspondientes componentes de cómo actúan esas fuerzas perpendicular y paralelamente
al eje longitudinal de la viga. Pero el objetivo en este momento es el nodo, así que esto solamente es un avisorar lo que va a pasar en la barra. En el nudo D, en dirección hacia el nudo C, actúan para equilibrar el nudo con sentido contrario las fuerzas como ya se había descrito. Estas fuerzas las vamos a llamar fuerzas de nudo. El momento pues no requiere descomposición porque no tiene nada que ver con que si la barra es vertical, horizontal o tiene un grado de inclinación. Las fuerzas mencionadas ya que salen del nudo D deben ser descompuestas en fuerzas perpendiculares a la barra de C y una fuerza paralela a la barra de C con los sentidos que corresponden. Nótese que cada fuerza de nudo genera una componente perpendicular y una componente paralela a la barra de C. Es álgebra vectorial. Entonces, seguimos en el nodo D, si vamos en el sentido de D hasta C, vamos a hacer la descomposición mencionada. Por facilidad de comprensión de esta imagen retiramos los momentos, no los consideramos porque ellos no se descomponen y además su presencia aquí visualmente dificulta o puede dificultar un poco la comprensión. Entonces, las componentes de la fuerza de una tonelada en la dirección DC, tenemos la componente paralela a DC es 1 por el coseno alfa, con este valor. Y la componente perpendicular a DC es este valor de aquí. Y estamos hablando de las componentes de la fuerza horizontal. Ahora, las componentes de la fuerza vertical de 6.3333 son la componente paralela ADC, es este, y la componente perpendicular es este, con sus signos correspondientes. Nótese que aquí se ha procedido a utilizar el ángulo de inclinación perfectamente. Es importante determinar los sentidos que tienen estas fuerzas, esas componentes. Seguimos en el nodo D, allí están dibujadas las correspondientes, la determinación de las correspondientes componentes. Hay una suma vectorial para la fuerza resultante que actúa a lo largo de la barra y asimismo hay una componente, hay una suma vectorial para la fuerza que actúa en sentido perpendicular a la barra. Considerando el efecto de exclusivamente estas fuerzas en la barra, sería de esta manera. En la barra tendríamos la fuerza perpendicular a la barra en sentido positivo, la fuerza que actúa a lo largo del eje longitudinal de la barra actúa hacia la izquierda, es decir, en sentido negativo, en lo que se llama un trabajo de compresión. Y el momento, pues, ese con el sentido inverso al que actuaba en el nudo en esta parte, de 4 toneladas metros. Entonces, ahora sí, viendo el esquema del pórtico, vamos a analizar la sección 3.3. Hacemos el corte correspondiente en la sección y aplicamos todas las fuerzas que actúan sobre esa barra, en el sentido de análisis que es de derecha a izquierda. Tenemos la componente o la fuerza perpendicular a la barra, ya se determinó, 6.0822. Tenemos el momento y tenemos la fuerza normal que actúan allí. Nótese que la carga es perpendicular al eje longitudinal de la barra. Una carga de 1.5 toneladas por metro, que tiene su resultante
que está a una distancia x3/2 y cuyo valor es 1.5 por x3. Tenemos, como es costumbre, como es normal, el cortante hacia arriba. En este sentido de análisis que vamos, el cortante va hacia arriba, la normal que sale de la sección y el momento m3 en sentido horario, como manda la convención de análisis. La sumatoria de fuerzas en X nos da un valor para n3. Es un sentido opuesto a la fuerza que actúa. Ya habíamos avisorado que la viga trabajaba a compresión. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, donde actúa, noten ustedes, el cortante B3 hacia arriba, hacia abajo la resultante de la carga distribuida. Nótese que estamos haciendo el análisis como que si el eje Y fuera perpendicular a la viga, ¿no? Y actúa también la fuerza, la componente perpendicular a la viga, 6.0822. Y aquí obtenemos una expresión para B3 en función de X. Que si damos valores, obtenemos lo que está aquí. Cuando X vale 0, es decir, en el nudo, el valor del corte es 6.0822, negativo. Y cuando la viga alcanza su longitud, el valor del cortante es positivo, 3.0428. Luego hacemos la sumatoria de momentos con respecto a la sección 3.3 aquí. Y esta es la expresión que la define. M3 negativo porque actúa de manera del sentido horario. La resultante de la carga distribuida me produce con respecto a la sección un giro horario que es igual a la fuerza 1.5 por x3 por la distancia a la que actúa, x3 entre 2, menos el momento que está aquí que es 4, que también es horario negativo, y más el momento producido por esta componente de aquí, esta fuerza de aquí que me produce con respecto a la sección un giro antihorario y por ende positivo, 6.0822, que multiplica a x3. Lo igualamos a 0 y obtenemos una expresión para momentos que es igual a m3 igual menos 1.5x cuadrado entre 2 más 6.0822 por x menos 4. Obviamente una expresión de segundo grado, habida cuenta que la carga es una expresión de grado 0. Los valores para el dominio en inicio y final son los que aparecen en pantalla. Para x3, 0, m3 vale menos 4, y para x3 igual a 6.0833, que es la longitud total de la viga, el valor del momento es 5.2449. Con estos resultados pasamos a obtener los diagramas de barra. Aquí está la barra con su inclinación. Tenemos la carga uniformemente distribuida perpendicular a la barra. Los momentos que actúan en el nodo y las fuerzas que actúan en el nodo D. Lo que se ha obtenido como resultado de las fuerzas que actúan y cargas que actúan en el nodo C, es decir, la normal, la fuerza cortante y el momento. Y pasamos a hacer los correspondientes diagramas. El diagrama de normal es un diagrama que nos presenta que trabaja a compresión. Es obvio, las fuerzas actúan hacia la barra, tanto en el nodo D como en el nodo C. Para el cortante tenemos, empezando en la derecha, con un valor de 6.0822. Luego, por efectos de la carga uniformemente distribuida, llegamos a determinar un valor de 2.0274 que lo cerramos con el valor de la fuerza en ese punto. Completamos el diagrama, colocamos los signos correspondientes al gráfico.
y determinamos aquí el punto para el cual el cortante vale 0, con el propósito de conocer la ubicación y valor del momento máximo. En la ecuación del cortante la igualamos a 0, de esta manera encontramos un valor de x que nos da 4.0548, que es el valor que presentamos aquí, medido desde el nudo D. Entonces, cuando hacemos el diagrama de momentos, ya sabemos que empezamos con un valor de 4 negativo y terminamos con un valor de 5.2449 positivo, y entre los dos una parábola de segundo grado por la función que los define, que es de segundo grado, y esa función nosotros la graficamos. Una vez que la graficamos y sabemos que en la parte positiva tenemos nuestro máximo momento positivo a un valor de a una distancia de 4.0548 metros medidos desde el nodo D, pasamos a determinar cuál es el valor de ese momento máximo positivo, reemplazando el valor de x obtenido para momento máximo o para cortante 0, y se obtiene que cuando x obtiene ese valor, el momento máximo es 8.3311. Para terminar la representación, dejamos ver el nodo D con las fuerzas que actúan en él. Y dejamos ver lo que nos espera en el nodo C, que ya sabemos que tiene aplicado una carga horizontal de 1.5 toneladas. Entonces, por conveniencia, pasamos nosotros a la sección 5, en el voladizo, en FE, el voladizo FE. Empezamos a analizarlo desde la derecha hacia la izquierda. Tenemos el ángulo de inclinación beta, que ya sabemos los valores de seno y de coseno para ese ángulo, que los vamos a utilizar para las componentes. Y tenemos aquí la sección 5. En la sección 5 tenemos la carga uniformemente distribuida, que es totalmente gravitacional, no es perpendicular al eje longitudinal de la viga, que tiene el valor asignado ahí. Esa carga uniformemente distribuida tendrá su resultante y tendrá sus componentes, una paralela y otra perpendicular al eje longitudinal de la viga, y cuyos valores están allí representados. Tendrá la fuerza normal que sale de la sección, tendrá el cortante que es hacia arriba por el sentido del análisis, y tendrá el momento que es horario también por el sentido del análisis. La longitud total de la barra analizada en la sección es x5 y la ubicación de la resultante de la componente perpendicular a la barra es x5 entre 2. Aplicamos la sumatoria de fuerzas en x es la que estamos viendo, y aquí obtenemos que el valor de la normal N5 es el que se ve en pantalla, negativo 0,0822 por x5, que tiene dos valores si reemplazamos los extremos del dominio, 0 para x0 y menos 0,25 para x igual a 3,0411. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y, en este caso de fuerza en el sentido que se ha considerado como vertical, donde actúa V5 perpendicular al eje longitudinal de la barra y la componente también perpendicular al eje longitudinal de la barra de la reacción, de la resultante de la carga distribuida. Eso nos da un valor de V5 en función de X también, cuyos valores para los extremos del dominio son los que aparecen en pantalla. Cuando x5 vale 0, el cortante vale 0, y cuando x5 vale 3.0411,
V sub 3 vale 1.5T. La sumatoria de momentos para la sección 3.3 nos produce esta expresión, M5 horario negativo, la componente perpendicular a la viga de la resultante de la carga uniformemente distribuida es 0,5x5 por el coseno beta por x5 entre 2, y no hay más fuerzas que produzcan momentos con respecto a la sección. Entonces obtengo para M sub 5 una expresión de segundo grado igual a 0,2566 negativo x al cuadrado. Entonces los valores del momento en los extremos del dominio son 0 para x5 igual a 0 y menos 2,3731 para x5 igual a 3,0411. Pasamos a hacer los diagramas de barra correspondientes para el voladizo FE y presentamos todas las fuerzas externas que ahí actúan. Y se determina pues los diagramas para normal, cortante y momento. El normal es un valor negativo, o sea, empieza en 0 en F y termina en compresión en el extremo E. Para el cortante empieza en 0 en el extremo F y termina en un valor positivo en el extremo E. Y el momento empieza en 0 y termina también con un valor negativo, en este caso en el extremo, de 2.3731. Hagamos algunas puntualizaciones. En el nudo E está aplicada una carga horizontal de 1 tonelada. Eso es condición del problema. En esa dirección, en sentido contrario, el pórtico no va a responder con más de 1 tonelada en esa dirección, se aclara, por equilibrio necesario. El cortante de la viga de 1.5 en el extremo E, es decir, llegando al nudo, va a tener una dirección contraria ya en el nudo. Y en la viga, a la derecha del nudo E, el momento comprime fibra superior. El momento del nudo debe tener sentido contrario para equilibrar. Entonces, las acciones externas sobre este nudo son las que se aprecian en este momento. Una carga horizontal, una opuesta vertical a la de la viga, que es vertical, el momento correspondiente y la fuerza horizontal que ya hemos dicho de 1 tonelada. Pasamos a hacer los diagramas de barra. Tenemos en el nudo primero lo que tiene aplicado, es decir, la carga de 1 tonelada, la reacción por la presencia del voladizo de 1 tonelada y el cortante hacia abajo, el momento en sentido antihorario. Aquí se opondrá una acción vertical de 1.5, un momento horario de 2.2194. Y para la columna EC, con su longitud de 3 metros, tendremos en cabeza de columna la reacción a esta fuerza de aquí, de 1.5, en este caso hacia abajo, de compresión sobre la columna, la fuerza horizontal, que es el equilibrio, y el momento con sentido contrario. En pie de columna, la componente vertical, la componente horizontal y el momento. Nótese que aquí este momento está indicando tracción en fibra inferior y este momento también está indicando tracción en fibra inferior. Hacemos las respectivas sumatorias de la estática, sumatoria de fuerzas en X, me da un valor de C sub X igual a 1 tonelada,
C sub y un valor de 1.5 toneladas, es decir, los sentidos que se asumió aquí están correctos, y una sumatoria de momentos que me resulta una expresión que el momento m sub c es igual a 2.2194 más x sub 4, que para los valores de los extremos del dominio 0 y 3 me proporcionan estos valores de momento, 2.2194 y 5.2194. Al graficar los diagramas para la barra S, obtengo el valor constante para la normal, constante y además de compresión, ¿no? De 1.5, por eso tiene signo negativo porque es de compresión. Para el cortante obtengo un valor también constante de 1 tonelada, que es lo que actúa perpendicular a la columna a todo lo largo de su longitud. Un valor negativo también. Y tengo los valores para el momento, que son en el nodo E, el valor obtenido de 2.2194 y que es igual al que estaba aplicado allí, y luego hacia el nodo C aumenta de acuerdo a la expresión obtenida para el momento a 5.2194. Estos momentos son positivos por definición, por criterio, por antonomasia. Ya explicamos aquí por qué, porque están traccionando fibra inferior. Una vez obtenidos esos diagramas, pasamos a hacer el cierre y la comprobación. Presentaremos la barra S con todas las acciones externas sobre ella. Esas acciones externas que ya fueron determinadas. Y debemos hacer el cierre del análisis en el nodo que todavía no se analiza, que es el nodo C. El nodo C, aquí lo tenemos, está afectado por lo siguiente: una carga puntual de 1.5 toneladas horizontal. Hacia arriba o desde arriba viene la opuesta a esta carga, que es esta de aquí de 1.5 toneladas. La horizontal opuesta a esta de 1 tonelada. Y el momento opuesto a este de 5.2194. Pero también tenemos las acciones de la viga DC. Hay la reacción al cortante de la viga DC que tendría este sentido. La vamos a distinguir por colores según lo que sean y de dónde vienen. De 3.0428 tenemos una reacción a la normal de la viga DC, que actúa en el sentido de la viga DC, con un valor de 2.0274. El momento que actúa y que es opuesto a este, y es del mismo valor que este porque en cabeza de columna AC no hay momento, es 0. Y este valor que debería equilibrar al de acá se produce aquí por la acción de la viga DC, ¿no? Y además tenemos este valor de aquí, 4.1667, que es la reacción a la normal de la columna AC. Así como este valor de aquí es la reacción a la normal de la columna EC. Entonces, si ustedes se fijan, allí en ese nodo, la sumatoria de acciones externas, es decir, fuerzas horizontales, fuerzas verticales y momentos, nos debe dar 0. Esa presencia es la existencia de valores 0 allí en las dos direcciones de fuerza y en el momento, nos indica que el nudo está en equilibrio. Para ello tendremos que utilizar los
las funciones trigonométricas del ángulo de inclinación de la viga, que es beta. Y tenemos aquí. Vamos a trabajar relacionando los colores de lo que se ha descrito en esta parte del diagrama. Tracción al cortante de la viga DC, la componente vertical que va dirigida hacia abajo porque estaría aquí, es esta. La componente horizontal y con dirección hacia la izquierda sería esta. Luego lo que habíamos presentado en verde desde la viga, el cortante de la viga, la normal de la viga DC, la tendremos aquí, la componente vertical, aquí que tendría dirección hacia arriba, la componente horizontal que tendría dirección hacia la izquierda, y luego vamos a representar en el nodo absolutamente todas esas acciones externas, pero ya en sus componentes horizontales y verticales, con los valores obtenidos por la descomposición. Y allí están absolutamente todas. Entonces allí se procede a efectuar la sumatoria de todas las fuerzas, tanto horizontales, verticales y momentos. Sumatoria de fuerzas en X, 1.5 en rojo, 1 en café, 1.9996 en verde y 0.5002 en lila hacia la izquierda. La sumatoria de todas estas fuerzas me da 2 10 milésimos, que es bastante similar a 0. Luego hago la sumatoria de fuerzas en Y, tiene que también ser igual a 0. ¿Y qué tengo? 4.1667 en café, 1.5 hacia abajo en café, 0.3333 en verde hacia arriba positivo y 3.0014 en lila hacia abajo negativo. Y eso me da un negativo 0,2014, similar a 0, semejante a 0. Y la sumatoria de momentos en C me da 5.2194 antihorario menos 5.2449 horario y el resultado total de menos 0.0255 similar a 0. Estos valores que no dan 0 pero que se le asemejan mucho se producen porque se ha trabajado con muchos números, con muchas cifras que son decimales periódicas, es decir, no hay un cierre ni una aproximación tal. Esa es la razón por la cual esto no da exactamente 0 o que no tuviéramos valores aún más pequeños, ¿no? Aquí tenemos 2 10 milésimos, aquí tenemos 14 10 milésimos y aquí tenemos 255 10 milésimos. Pero su valor cercanísimo a 0 nos confirma el equilibrio del nodo y la resolución del ejercicio. Este ejercicio se tomó del libro Apuntes sobre estructuras isostáticas de Raúl Torrico y Bernardo Liendo. Muchas gracias por su atención.